buenos días mis hermanos, el Señor les bendiga, feliz domingo. Bienvenidos a la culminación de Primera de Samuel. Hoy vamos a estar viendo el capítulo 31, versos 1 al 13, que lleva por título Muerte de Saúl y de sus hijos. Así es que prepárese, abra su Biblia y vamos a leer la palabra del Señor conforme está escrita, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, preciosa Trinidad, y dice así su palabra. Los filisteos pues pelearon contra Israel, y los de Israel huyeron de delante de los filisteos y cayeron muertos en el monte de Gilboa. Y siguiendo los filisteos a Saúl y a sus hijos, mataron a Jonatán, a Abinadab y a Melquishua, hijos de Saúl, y arreció la batalla contra Saúl, y le alcanzaron los flecheros, y tuvo gran temor de ellos. Entonces dijo Saúl a su escudero: saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Mas su escudero no quería, porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. Vamos a orar. Padre que estás en gloria, maravilloso Dios, merecedor de toda honra y de toda gloria, de todo culto y de toda adoración. Aquí estamos, Señor mío y Dios mío, delante de tu soberana presencia una vez más para estudiar el consejo de tu palabra, y venimos, Señor del cielo, pidiendo tu ayuda, Señor amado, declarando que te necesitamos hoy más que nunca, Señor. Que tu Espíritu Santo tome entero control de lo que hablemos en esta mañana, desde principio a fin, Señor amado, y que seas tú, Señor, acomodando tu palabra en nuestros corazones, maravilloso Dios, y que la recibamos y la pongamos por obra. Te damos gracias por el consejo de esta mañana, y todo esto te lo pedimos en el poderoso y santo nombre de Jesucristo nuestro Señor, y todos decimos amén, gloria al Señor. Esta batalla es la batalla a la que David se había unido a los filisteos. Recordamos anteriormente, él había desfilado con los filisteos. El rey Aquís lo había hecho su escudero o su guardacabeza de aquellos días, y David fue con él a la batalla con sus 600 hombres. Esto fue en el momento en el cual dijimos que David había descendido muy bajo, porque había ido a la batalla contra sus propios hermanos. Pero también recordamos que la intervención divina, Dios en su misericordia, usó a sus mismos enemigos para hacerlo volver, ¿verdad? Para que no lo quisieran llevar a la batalla. Los príncipes de los filisteos le dijeron a Aquís: este hombre no puede ir con nosotros a la batalla, no sea que en lo recio de la batalla se vuelva contra nosotros y nos elimine. No puede ir David con nosotros. El rey Aquís lo regresó, ¿verdad? Y David vino de regreso. Lo miramos en el capítulo anterior, que cuando vino a lo que ellos conocían como su casa, a la ciudad de Siglag, la encontraron saqueada y quemada, y las familias de todos ellos, de los 600 hombres, junto con las mujeres de David, habían sido llevados cautivos a manos de los amalecitas. Pero también miramos en este acontecimiento la mano divina de Dios una vez más obrando a favor de David. Todo esto ocurrió cuando él buscó a Dios, ¿verdad? Le buscó a través del efod, y el Señor le habló claramente y le dice: ve y persigue y busca a tus enemigos, porque yo los entregaré ciertamente en tu mano. Y una vez más, la provisión divina del Señor permitió que uno de los egipcios, siervos de los amalecitas, se enfermara, y lo desecharan y lo dejaran tirado ahí en el desierto. Y era la clave que el Señor usaría para que así David llegara donde estaban los terroristas y rescataran todas sus pertenencias y a todas las familias que se habían llevado. Ahora
Recordamos que el botín fue grande, fue más, ¿verdad?, de lo que les habían quitado. Un botín que le perteneció a David, o que los hombres de David le dieron a él. Y David comenzó a mandar regalos a todos los lugares en los cuales le habían dado posada o lo habían albergado mientras huía de Saúl, y sobró aún para darle regalos a sus amigos y a los ancianos de la casa de Israel, ¿verdad? Este era el principio en sí de su reinado, ya que vamos a mirar en este capítulo que es el final de Saúl, el primer rey de Israel. Ahora vamos a dejar a David y vamos a retomar su historia en Segunda de Samuel, porque ahora nos vamos a remontar a la batalla donde se encuentra Saúl en serios problemas, una vez más peleando contra los filisteos. Y el escritor nos ha ido entretejiendo estas dos historias, nos da un resumen, pero luego regresa a darnos los detalles. Estas dos historias van ocurriendo a la misma vez, al mismo momento en el cual David se encontraba peleando contra los amalecitas y rescatando a sus familias. En el mismo momento, Saúl estaba enfrentándose en la batalla contra los filisteos. Dice el verso 1, para comenzar: los filisteos pues pelearon contra Israel, y los de Israel huyeron delante de los filisteos y cayeron muertos en el monte de Gilboa. Los filisteos habían avanzado en un gran territorio, tomando a las ciudades del pueblo de Israel. Esto ocurrió, mis hermanos, cuando Saúl se encontraba preocupado en perseguir a David, ¿verdad? Era una persecución innecesaria. Miramos cuánto territorio han ido ganando. Ya se encuentran al norte de Israel, cerca del monte Gilboa, que está junto de llegar al mar de Galilea, ¿verdad? En realidad habían tomado mucho territorio y comenzaron a ganar la batalla contra el ejército de Israel, por lo cual muchos ya habían caído, ¿verdad?, muertos, y otros pocos habían salido huyendo. Los pocos que quedaban habían sido desparcidos, y la mayoría del ejército de Saúl, que se componía de 2,000 hombres preparados para la batalla, habían caído. Dice el verso 2, y siguiendo los filisteos a Saúl y a sus hijos, mataron a Jonatán, a Abinadab, a Melquishua, los 3 hijos de Saúl. Recordamos que la noche anterior Saúl había ido a la bruja de Endor a conjurar a Samuel, porque Dios no le hablaba de ninguna manera. Y estudiamos y dijimos, por la pura voluntad permisiva de Dios, Dios permitió que Samuel regresara y le diera unas palabras a Saúl, no que la bruja tuviera algún poder para hacer subir a Samuel de la muerte, en ninguna manera. Fue la voluntad permisiva de Dios la que permitió que Samuel regresara, y miramos que ella misma fue sorprendida cuando miró lo que había salido, ¿verdad?, de la tierra aquel día. Ahora, Samuel no le dio ningún mensaje nuevo, pues si el Señor no quería hablar con Saúl y Dios ya no quería darle ninguna palabra, el profeta no iba a inventarse un mensaje para complacer a Saúl. El verdadero profeta solamente habla la palabra que el Señor le da a hablar, no le aumenta ni le quita, solamente lo que Dios permite. Ahora, solamente Dios le permitió que le diera este mensaje
mañana tú y tus hijos estarán aquí conmigo, ¿verdad? Y recordamos que anteriormente el seno de Abraham, donde se iban todos los que murieron desde los días de Adán hasta los días de Jesús, iban a ese lugar. Después de que nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario y descendió a las partes más bajas a rescatar a los cautivos, los llevó a lo que hoy conocemos como el paraíso, y el seno de Abraham quedó clausurado. Solamente quedó el segundo departamento, Hades o infierno, que se encuentra en el centro de la tierra hasta este momento, donde van todas las almas que no quieren nada con nuestro Señor Jesucristo, desgraciada y desafortunadamente. La profecía de Samuel se está cumpliendo al pie de la letra. Mueren sus 3 hijos y vemos aquí a Jonathan, del que la Biblia dice que el alma de Jonathan quedó ligada con la de David, y también su alma quedó ligada a la mía, podríamos decirlo así, pues era un hombre de admirar, muchas cosas positivas que pudimos ver en Jonathan y que podemos decir de él. En el capítulo 23, 16, lo miramos a Jonathan fortaleciendo a David por última vez, ¿verdad? Esa fue la última vez que se vieron, diciéndole: David, el Señor te va a proteger de las manos de mi padre, Él no podrá matarte, tú vas a reinar en su lugar y yo voy a ser tu mano derecha. Pero desgraciadamente esos planes no se dieron. Aquí miramos a este joven hombre, ¿verdad? También muerto a manos de los filisteos, también cayó ahí en batalla en el monte Gilboa, junto con sus hermanos Abinadab y Melquishua. Ahora, este joven que era valiente en batalla, que aventuró en fe y el Señor les dio la primera victoria contra los filisteos, también tenía esperanza de mirar paz en Israel, y también tenía la esperanza de ver a Israel sujeto a Dios. Y decidió ser la mano derecha de David, aunque le costara a él mismo su reinado. Miramos grandes cualidades en este joven Jonathan. Ahora, hace unas 3 semanas fuimos a visitar un cementerio con mis amigas, ¿verdad? Ellas estaban buscando comprar un lugar para el futuro, un campo, pero la oficina estaba cerrada y comenzamos a caminar por los sepulcros y llegamos al área donde se encuentran los niños y los jóvenes, ¿verdad? Y comenzamos a leer sus pequeños obituarios o sus fechas de nacimiento, y nos dimos cuenta en realidad cómo sus vidas fueron cortadas muy temprano, ¿verdad? Y eso podemos decir aquí de los hijos de Saúl, que sus vidas fueron drásticamente cortadas a una edad relativamente joven, ¿verdad? Ahora, les damos un 10 a estos hijos de Saúl, ya que murieron en la batalla respaldando a su padre, aunque en muchas ocasiones su padre no hizo lo bueno, ¿verdad? Pero ellos en su amor, ¿verdad?, a su padre, lo respaldaron hasta el último momento, aunque perdieron su vida ahí en la batalla. Dice el verso 3, y arreció la batalla contra Saúl, y le alcanzaron los flecheros, y tuvo gran temor de ellos, ¿verdad? A este punto, Saúl ya sabía que sus hijos habían muerto, ¿verdad? Esto hasta cierto punto trajo una cierta... se sintió desmoralizado, ¿verdad? Y en medio de la batalla. Ahora, recordamos que también en el capítulo 28, Saúl tenía mucho miedo de enfrentarse a los filisteos. Era por eso que buscaba
el consejo de Dios, pero Dios ya no le habló. Samuel ya no estaba disponible, ya había muerto, no había ningún lugar a otro y buscó en el lugar equivocado. Ahí el Señor le dio una palabra, le dijo, mañana a esta hora tú y tus hijos estarán muertos también. La profecía de Samuel se cumplió al pie de la letra. Ahora, la batalla arreció, se pusieron las cosas difíciles para Saúl y quiso salir huyendo, lo cual es el primer instinto del hombre como sobrevivencia. Y era casi imposible que los filisteos lo alcanzaran a pie, pero lo alcanzaron los flecheros. O sea, cuando vieron que él se estaba alejando de la batalla, todos los flecheros comenzaron a tirar flechas y varias flechas le alcanzaron y lo dejaron herido, pero esa herida no era una herida de muerte todavía. Dice el verso 4, entonces dijo Saúl a su escudero, saca tu espada y traspásame con ella para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Mas su escudero no quería porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella, ¿verdad? Es aquí en donde se dice que Saúl cometió suicidio, ¿verdad? Y hoy podríamos hablar muchas cosas del suicidio. Podríamos decir que hay un mal espíritu de suicidio que acecha a toda esta nación, ¿verdad? Viene primeramente a confundir a la juventud porque son los que más se están suicidando en estos días. Pone cierta ansiedad, cierta depresión, cierta falta de deseo de vivir y están atentando contra su propia vida, ¿verdad? En realidad no sabemos las cosas terribles por las cuales ellos están pasando, ¿verdad? Y por el cual tienen que tomar sus propias vidas, ¿verdad? Yo digo, como madre de familia, un consejo a usted, madre de familia, ore por sus hijos, arrebáteselos al enemigo antes que él se los arrebate a usted, ¿verdad? Seamos diligentes en la oración, ¿verdad? Clamando por nuestros hijos. Aquí miramos a Saúl, que le entró el miedo, ¿verdad? Se acobardó. Y la palabra del Señor dice que los cobardes no heredarán el reino de los cielos. Sabemos que él ya no se encontraba en una buena situación con Dios, ¿verdad? Y no duda que esas flechas que le alcanzaron, porque esas flechas no eran de muerte, era suficiente tiempo para que él hiciera la paz con Dios. Porque Dios es toda misericordia, Dios es todo amor, y dice su palabra del Señor, y dice su palabra del Señor, que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. La idea de esa agonía era para que a Él se pusiera cuentas con el Señor, pero le alcanzó el miedo. Los filisteos, sus enemigos primarios, que no obstante le tenían un gran odio, él temió de ver sido torturado en sus manos o mutilado, que lo cortaran en pedazos antes de que perdiera su vida, por lo cual le dio una orden a su escudero. Aquí lo miramos todavía fuerte, diciéndole, mátame para que ellos no hagan escarnio conmigo. Pero su escudero también sintió temor de estirar su mano contra Saúl, el rey de Israel. Ahora, podríamos hacer una pregunta entre los que estamos aquí, gloria al Señor. ¿Quién fue el primer escudero de Saúl? Y yendo a 1 Samuel, capítulo 16, verso 21, dice, y viendo David a Saúl, estuvo delante de él, y él le amó mucho y le hizo su paje de armas. Ahora, si David hubiera permanecido con Saúl hasta este día,
Otra pregunta. ¿Cree usted que David se hubiera atrevido a quitarle la vida a Saúl? Tampoco lo hubiera hecho. Por misericordia, tampoco, por cuanto la unción de Dios había estado sobre él. Le perdonó la vida en Engadi y le perdonó la vida una vez más en Sif. David no lo hubiera hecho tampoco, al igual que este escudero, no lo hizo. Ahora Saúl le dice a su paje de armas, mátame. El muchacho, ¿verdad?, no lo quiso hacer. Yo no creo que es algo fácil quitarle la vida a un ser humano, se lo he dicho en otras ocasiones, que a mí en una ocasión me dejaron un pollo para que yo lo preparara, pero parte de la preparación era matarlo y absolutamente no pude, no tuve el valor. Imagínense, esto era un pollo que la palabra de Dios dice mata y come, o sea que hay permiso para hacerlo, cuanto más a un ser humano. No culpo a este jovencito que no quiso hacerlo. Saúl buscó una solución a su dilema, ¿verdad? No quería ser torturado e intentó suicidarse, según el relato de la Amalecita. Ya vamos a estar hablando de este Amalecita en el siguiente capítulo. Dice que encontró a Saúl con vida y él terminó el trabajo, pero eso lo vamos a ver la siguiente semana más de cerca. Pero aquí dice que su escudero lo vio muerto. Podemos, no que haya contradicción, vamos a mirar la siguiente semana que hay dos posibilidades de lo que pudo haber ocurrido aquel día. Su escudero, cuando miró que Saúl ya estaba muerto, él mismo se tiró sobre su espada y se mató, ¿verdad? No lo dejó solo, se quedó ahí junto de él hasta el último momento. Este es el testimonio de su escudero, que cuando lo miró ya muerto, él mismo. En el siguiente capítulo vamos a mirar que la Amalecita declara que a pesar de que Saúl se había tirado contra su espada, había fallado en su intento de suicidio y él mismo le mató. Pero como le digo, vamos a mirarlo más de cerca, ya que la mayoría de los estudiadores aseguran que el Amalecita era el que estaba mintiendo y simple y sencillamente quería congraciarse con David, por eso se inventó su propia historia. Verso 5 dice, y viendo su escudero a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y murió con él. Así murió Saúl en aquel día, juntamente con sus 3 hijos y su escudero y todos sus varones. Un día no duda trágico para el pueblo de Israel, una gran pérdida para la nación de Israel en lo que se refiere a la historia militar. El primer rey de Israel en el cual la gente había puesto su confianza. Sabemos que el liderazgo había fallado, ¿verdad? Elí murió y no quisieron a sus hijos. El Señor levantó a Samuel. Samuel fue un gran juez en Israel, pero murió Samuel, ¿verdad? Y la gente había pedido un rey. Querían ser como las otras naciones, el Señor les dio rey, y la función primaria de ese rey de Israel era eliminar a los filisteos, pero falló en su intento. No que no intentó, hizo todo su intento, pero falló. Los filisteos habían ganado la batalla. Dice el verso 7, y los de Israel que eran del otro lado del valle y del otro lado del Jordán, viendo que Israel había huido y que Saúl y sus hijos habían sido muertos, dejaron las ciudades y huyeron, y los filisteos vinieron y habitaron en ellas. Solo los filisteos obtuvieron la victoria, como Samuel se lo había dicho a Saúl. Tus hijos morirán en la batalla e Israel será tomado por los filisteos. Miramos que al mirar que los ejércitos de Israel había caído a filo de espada delante de sus enemigos, los de la ciudad comenzaron a huir
porque sabían que los filisteos vendrían y tomarían todas sus pertenencias, sus casas donde ellos se encontraban habitando, ahora serían pertenencia de los filisteos. Una triste situación para el pueblo de Israel y una gran pérdida para toda la nación. Dice el verso 8, aconteció al siguiente día que viniendo los filisteos a despojar a los muertos, hallaron a Saúl y a sus 3 hijos tendidos en el monte de Gilboa. Esta era una costumbre de los pepenadores de guerra, ¿verdad? Venir al campo de batalla y recolectar las cosas de valor de los caídos, sus armas, sus armaduras, sus joyas o brazaletes, todo lo que tuviera valor. No obstante, miraron ahí también los cuerpos de los hijos de Saúl, que lo más seguro que los reconocieron fue por sus trajes reales que ellos llevaban y posiblemente una diadema, un círculo en sus cascos. Y lo mismo para Saúl, ¿verdad? Miraron sus brazaletes de oro y la manera en que ese personaje estaba vestido, por lo cual dijeron, este es el rey de Israel, Saúl ha muerto, ¿verdad? Lo reconocieron por su vestimenta. Y le cortaron la cabeza y le despojaron de las armas y enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos para que llevasen las buenas nuevas al templo de sus ídolos y al pueblo, ¿verdad? Sabemos que veneraban a su dios Dagón, ¿verdad? Y tomaron su cabeza solamente y dejaron ahí los cuerpos y la llevaron a pasear por todo el territorio filisteo para mostrarles que su rey, ¿verdad?, había muerto y para ponerlo como trofeo en la casa de sus dioses paganos. Tristemente, este fue el fin de Saúl. Las ciudades de los filisteos, ¿verdad?, eran Gaza, Ascalón, Azoto, Acarón y Gat. Su cabeza la llevaron paseando como escarmiento, enseñándola y haciendo fiesta de celebración, mientras que su cuerpo dice que lo prendieron al muro de Betzán, ¿verdad?, que estaba al final del monte Gilboa. Ahí había una pequeña pueblo y en el muro de ese pequeño pueblo clavaron el cuerpo de Saúl. Mas oyendo los de Jabes de Galaad esto que los filisteos hicieron a Saúl, todos los hombres valientes se levantaron y anduvieron toda aquella noche y quitaron el cuerpo de Saúl y los cuerpos de sus hijos del muro de Betzán y viniendo a Jabes los quemaron allí. También, ¿verdad?, al final del monte Gilboa sabemos que está el río Jordán, ese río caudaloso de aquellos tiempos que había que cruzar. Los de antes del río cruzaron el río valientemente, dice la palabra del Señor, para recuperar los cuerpos de los hijos de Saúl y el cuerpo solamente de Saúl para darles sepultura. Gloria al Señor, dice ahí el verso 11. Ahora, muchas personas preguntan, ya que cremaron, dice, los quemaron allí. Muy a menudo las personas preguntan, ¿cuál es nuestra opinión o mi opinión acerca de la cremación del cuerpo? Hace un momento teníamos también esa conversación. En lo que se refiere a la Biblia no menciona absolutamente nada de la cremación o insinúa que sea pecado. Simplemente es el comentario aquí. Y cremaron los cuerpos de los hijos de Saúl y quemaron a Saúl, y continúa la conversación. O sea que no da importancia a ese hecho de que los hayan quemado.
Ahora, la cremación en realidad hace en 1 a 3 horas lo que la naturaleza dura en hacer en 7 a 30 años en realidad. Ahora, el proceso o la manera en la cual tú eres regresado al polvo en realidad no importa. La Biblia no nos lo prohíbe o nos habla al respecto. Nos dice en Génesis 3:19, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Para mí, ¿verdad? En lo personal, el proceso no importa. Si escoges ser cremado o escoges ser enterrado, sepultado, no importa. El verdadero tú no es el cuerpo, el verdadero tú es el espíritu, es el alma que está dentro de ti. Una vez que el espíritu sale de tu cuerpo, la forma en que este cuerpo es dispuesto, tirado, no importa, ¿verdad?, de qué manera es llevado, ¿verdad? La Biblia nos dice en Mateo 10:28, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar, temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno, ¿verdad? El cuerpo en realidad es materia, regresa al polvo de donde fue tomado. Lo más preciado que nosotros tenemos es nuestra alma, ¿verdad? Es lo que el Señor desea de nosotros que le entreguemos. Él vino a expiar nuestras almas en la cruz del Calvario. Vino a rescatar nuestras almas, gloria al Señor. La palabra del Señor dice, el alma que pecare, esa morirá. En realidad el temor es a dónde va a ir nuestra alma, y el único que tiene poder para enviarnos allá es el enemigo si nosotros se lo damos. Pero para eso vino Jesucristo, a deshacer las obras del diablo y a darnos vida. Dice su palabra, todo aquel que en él cree, aunque esté muerto, vivirá. Gloria al Señor. Esa es la esperanza que nosotros tenemos, ¿verdad? Seguimos esperándolo en el misterio que Pablo nos enseñó ahí en 1 Corintios capítulo 15, verso 51. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Esta es nuestra esperanza, es lo que estamos esperando, que nuestro Señor venga por su iglesia en cualquier momento, ¿verdad? Y si a Él le place, ni siquiera tenemos que usar esos sepulcros que ya muchos de nosotros compramos, ¿verdad? El proceso no importa. Quiere ser cremado, es su decisión. Quiere ser sepultado, es también su decisión, ¿verdad? Saúl fue cremado y en su estado de decomposición fue lo mejor. Sabemos que Israel es desierto, es una tierra árida y caliente. Su cuerpo tenía ya 3 días cuando los de Jabes de Galaad fueron a hacer esa obra de darle lo que nosotros decimos cristiana sepultura, ¿verdad? Eso fue lo mejor, cremar sus carnes, ¿verdad? En decomposición. Saúl llegó al final de su carrera, no cumplió con todo lo que le había encomendado el Señor, ¿verdad? Su función primaria, su llamado era para deshacerse de los filisteos, y no lo logró. Llegó a su final tristemente, ¿verdad? Dice el último verso de este capítulo: y tomando sus huesos, los sepultaron debajo de un árbol en Jabes y ayunaron 7 días, ¿verdad? En unos capítulos anteriormente lo miramos a Saúl abajo de un tamarisco, ¿verdad? Con autoridad, con su armadura, con su lanza, dando órdenes, y ahora tristemente lo miramos
en huesos abajo de un árbol, ¿verdad? Así es que no se pierda la continuación de Segunda de Samuel. Este fue el triste final de Saúl. Grandes lecciones para nuestra vida. Oremos para ser despedidos. Padre que estás en gloria, maravilloso Dios, tu palabra se ha hablado, se ha expuesto, Señor mi Dios mío. Nos han enseñado, Padre Santo, que nuestros días son como la flor, que hoy está y mañana se seca, Señor mío y Dios mío. Ayúdanos a evaluar, Señor del cielo, nuestras vidas, Padre Santo, los años que nos quedan, Señor del cielo, para vivirlos para ti, maravilloso Dios, porque hemos aprendido que lo único que nos vamos a llevar, Señor del cielo, son los buenos momentos contigo, Señor del cielo, y con nuestras familias aquí en la tierra. Todo lo demás es perecedero. Que tu presencia sea una vez más con nosotros, caminando como poderoso gigante. Todo esto lo pedimos en el poderoso y santo nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Hermanos, que el Señor les bendiga y les regale otra preciosa semana.